Existe una guerra que no se libra con armas visibles, pero que define el destino de cada alma. ¿Alguna vez te has parado a pensar que el mayor engaño no se presenta como oscuridad, sino como una luz distorsionada, seductora, que hace que el error parezca solo una elección razonable? La vida que vives, la fe que sostienes, todo esto es monitoreado, disputado, en un campo de batalla que trasciende la materia. Esta es una jornada de profunda reflexión, donde la realidad invisible de los seres celestiales se manifiesta en nuestro día a día, revelando los entresijos de las batallas espirituales y las orientaciones divinas que moldean la existencia humana. En esta inmersión, seremos confrontados con la sutil seducción del orgullo, recordando que la caída no provino de un monstruo, sino de aquel que se presenta como portador de una falsa iluminación. Sin embargo, en medio de este conflicto constante, se nos recuerda que estamos bajo la protección de una fuerza inquebrantable. El guerrero celestial está a tu lado, garantizando que ningún ser creado pueda ocupar el lugar del Altísimo, y que la obediencia es la mayor defensa contra las fuerzas que intentan aprisionarnos. Cuando la vida traiga heridas profundas o cuando el camino parezca irremediablemente perdido, la curación divina estará presente. Serás guiado de vuelta al lugar correcto, y la intuición será agudizada para restaurar el equilibrio del cuerpo y del alma. En los momentos de confusión, la sabiduría se manifiesta como fuego, iluminando la verdad para que el discernimiento se vuelva claro y la ansiedad se transforme en pensamientos estables. El mensajero más famoso del cielo está siempre listo para entregar las noticias más importantes, y su primera palabra es siempre un alivio: no tengas miedo. Apprendre à orar bien. La oración no es ruido, es presencia sincera y humilde ante el Creador. Tienes un guía que enseña la disciplina de la atención y de la sinceridad en tu comunicación. Y en tu trabajo diario, en el deber y en el servicio, el apoyo silencioso está ahí. Se te recordará que el poder debe usarse para servir, y que el esfuerzo fiel, aunque invisible a los ojos del mundo, garantiza la corona de la recompensa. Las bendiciones de Dios te rodean, y eres supervisado por ángeles de la guarda que velan por tu vida familiar y provisión, combatiendo la apatía espiritual y garantizando la armonía. La promesa es clara: tienes guías, sanadores y protectores que apuntan lejos de sí mismos y de vuelta hacia Dios en todas las situaciones. La contemplación de los ángeles exige que desviemos la mirada de lo que es meramente palpable y nos concentremos en la dimensión de la creación que opera en la pura esencia del espíritu. Estos seres celestiales no son invenciones poéticas o figuras decorativas, son realidades vibrantes, ministros del Altísimo, cuya existencia es un testimonio de la vastedad del poder divino. Son la prueba de que la vida no se limita a la materia, sino que es sostenida por una jerarquía de seres dedicados a la adoración y al servicio. La Escritura nos recuerda, en Hebreos, que son espíritus ministradores, enviados para servir a aquellos que han de heredar la salvación. Esta simple definición conlleva un peso teológico inmenso. El poder que mueve estrellas y sostiene el universo se curva en servicio a la humanidad, por orden de Dios. Para comprender la profundidad de este servicio, es preciso reconocer que la hueste celestial no es homogénea. Existe un orden, una disciplina que refleja la perfección del Creador. Por encima de nosotros, en las esferas más cercanas a la gloria, encontramos a los serafines, cuyo nombre evoca el fuego y la pasión ardiente. Su misión primaria es la adoración incesante, la alabanza que purifica y sostiene el universo. Son los guardianes de la santidad, clamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Su presencia es la manifestación misma de la pureza divina, un recordatorio de que el propósito final de toda la creación es la glorificación del Creador. Justo debajo, e igualmente esenciales, están los querubines. Estos son los guardianes del conocimiento y de la luz, a menudo asociados a la protección de los lugares sagrados y a la sabiduría divina. Fueron los querubines quienes, tras la caída, fueron colocados para guardar el camino del árbol de la vida, empuñando la espada flamígera. Representan el discernimiento necesario para navegar entre la verdad y el engaño, garantizando que el acceso a lo sagrado se haga con reverencia y pureza de corazón. Es a través de la influencia de esta orden que la intuición, a menudo mencionada como un guía sutil, es agudizada en nosotros para restaurar el equilibrio del alma y del cuerpo, alejándonos de las elecciones que nos llevarían a la perdición. Y luego, está la miríada de ángeles que interactúan directamente con nuestro día a día. Ellos son los mensajeros, los guerreros y los guías. El papel de mensajero es quizás el más conocido, personificado en figuras como Gabriel. Cuando el cielo necesita comunicar una verdad transformadora, una promesa que redefine la historia, el ángel se manifiesta. Y es crucial notar la primera palabra que resuena en casi todas las apariciones angélicas registradas: no temas. Esta no es solo una frase de consuelo, es un alivio espiritual,
un anclaje inmediato en la paz divina, necesario para que el alma humana pueda absorber la magnitud de la revelación. El miedo es el primer instrumento del engaño, la niebla que impide el discernimiento. El mensajero celestial, al disipar el temor, prepara el campo para que la sabiduría se manifieste como fuego, iluminando la verdad y transformando la ansiedad en pensamientos estables y firmes en la roca de la fe. La protección angélica, por su parte, no es una armadura pasiva, sino una intervención activa en la guerra espiritual que nos rodea. El guerrero celestial está a nuestro lado, no para librarnos de las pruebas, sino para garantizar que, en la prueba, permanezcamos fieles y que ninguna fuerza creada pueda usurpar el lugar de Dios en nuestro corazón. Combaten la apatía espiritual, el mayor enemigo de la devoción, que intenta convencernos de que el esfuerzo en el servicio y en la oración es en vano. Nos recuerdan que el poder, sea cual sea, debe usarse para servir, y que el deber fiel, incluso invisible a los ojos del mundo, está siendo registrado para la corona de la recompensa. En este contexto de servicio y protección, la oración asume su verdadero significado. La oración no es un monólogo vacío, sino el puente que conecta nuestro clamor al servicio de los ángeles. Cuando oramos con sinceridad y humildad, estamos activando la disciplina de la atención, permitiendo que los guías celestiales nos enseñen a comunicarnos con el Creador de forma eficaz. El ángel de la guarda, ese protector silencioso que vela por la vida familiar y por la provisión, está atento a nuestra presencia sincera ante el Altísimo. La oración bien hecha es aquella que reconoce la soberanía de Dios y la intercesión de sus ministros, apuntando siempre lejos de sí mismos y de vuelta hacia la fuente de toda gracia. Es la humildad en la oración la que desarma el orgullo, la sutil seducción que se presenta como luz, pero que busca alejarnos de la obediencia. La obediencia, al final, es la mayor defensa contra las fuerzas que intentan aprisionarnos, y los ángeles son los ejemplos supremos de esa sumisión amorosa a la voluntad divina. Reconocer la presencia de ellos es reconocer que jamás estamos solos, y que la providencia divina se manifiesta en cada detalle de nuestra jornada. La presencia angélica en nuestra vida cotidiana trasciende la mera protección en momentos de crisis, se manifiesta en la intercesión continua y en la curación sutil que restaura el equilibrio del cuerpo y del alma. Cuando la vida nos golpea con heridas profundas, ya sean físicas, emocionales o espirituales, los ángeles actúan como ministros de la gracia restauradora. No son la fuente de la curación, sino los canales por los cuales fluye la misericordia divina para guiarnos de vuelta al lugar correcto, a la armonía original planeada por el Creador. La intercesión angélica es un misterio de profunda belleza. La oración humana, a menudo imperfecta y cargada de ansiedad, es elevada y purificada por estos seres celestiales. Recoge nuestros clamores, nuestras súplicas sinceras e incluso los gemidos inarticulados de nuestro espíritu, presentándolos ante el Altísimo con reverencia y precisión. Es la disciplina de la atención la que nos enseña a orar bien, y esta disciplina es a menudo inspirada por la quietud y la presencia sutil de nuestro guía celestial. La oración, cuando se realiza con humildad y presencia sincera, desarma el orgullo que intenta aislarnos de Dios. Ese orgullo, la sutil seducción que se presenta como racionalidad y autosuficiencia, es el mayor obstáculo para la aceptación de la curación y la providencia. El campo de batalla más íntimo de la protección angélica es el hogar, la vida familiar y la provisión diaria. El ángel de la guarda no es solo un escudo contra el peligro físico, sino un celador de la integridad espiritual del núcleo familiar. Combaten incesantemente la apatía espiritual, que es la enfermedad silenciosa que intenta convencer al devoto de que su esfuerzo es insignificante y su fe, irrelevante. La apatía es la puerta de entrada para el desánimo y la desarmonía. Al recordar la supervisión angélica, somos animados a persistir en el deber y en el servicio, reconociendo que el trabajo fiel, incluso el más mundano e invisible a los ojos del mundo, posee un valor eterno. El poder que se nos confiere, en cualquier esfera de la vida, debe usarse para servir, y el ángel nos recuerda que cada acto de servicio desinteresado está siendo registrado para la corona de la recompensa. La sabiduría, en este contexto, no es solo conocimiento acumulado, sino discernimiento activo. Se manifiesta como fuego, iluminando la verdad en medio de la confusión. En los momentos de duda y ansiedad, el mensajero celestial, a través de la intuición agudizada, nos ayuda a transformar pensamientos inestables en convicciones firmes en la roca de la fe. El discernimiento es la clave para identificar la diferencia entre la voz del guía celestial y el susurro del engaño, que siempre intenta hacer que el error parezca razonable y la desobediencia, un camino de menor resistencia. La obediencia, por lo tanto, no es una restricción, sino la mayor defensa contra las fuerzas que buscan aprisionarnos. Los ángeles son el ejemplo supremo de esta sumisión amorosa a la voluntad divina. No actúan por voluntad propia, sino como ministros de la palabra,
garantizando que el orden y la justicia prevalezcan. Cuando nos alineamos con la obediencia, activamos la protección inquebrantable del guerrero celestial, que está a nuestro lado para garantizar que ningún ser creado pueda ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. Es fundamental mantener la perspectiva teológica correcta. Los ángeles son guías, sanadores y protectores, pero invariablemente apuntan lejos de sí mismos y de vuelta hacia la fuente de toda gracia. No aceptan adoración, ellos dirigen la adoración. El reconocimiento de su presencia y servicio debe aumentar nuestra reverencia por el Creador que los envió. Esta es la esencia de la bendición angélica, ser rodeado por una providencia invisible que vela por nuestra jornada, garantizando que, incluso en las batallas más arduas, la promesa de que jamás estamos solos sea una realidad constante. La vida es un tapiz tejido con la mano de Dios y la intercesión de sus ministros, y la fe nos permite ver, más allá del velo, el ejército celestial que nos rodea, fortaleciéndonos para la jornada hacia la plenitud. La paz que buscamos no es la ausencia de conflicto, sino la presencia estable de la gracia divina, mediada por el servicio fiel de estos seres de luz. La jornada de fe que nos llevó a contemplar la realidad invisible de los ángeles culmina en la comprensión de que la providencia divina es un tapiz perfectamente tejido, donde cada hilo de protección y orientación converge hacia un único propósito, nuestra santificación y el retorno a la plenitud de la gracia. El clímax de esta revelación no es un estruendo de batalla, sino el silencio profundo del alma que finalmente reconoce que está rodeada, guardada y amada por el Creador, que envía a sus ministros para guiarnos. La resolución final, por lo tanto, no reside en la victoria sobre un enemigo específico, sino en la estabilidad inquebrantable de la fe que se afianza en la promesa de que la presencia de Dios es constante y activa en nuestra vida, mediada por estos seres de luz. El guerrero celestial, que nos acompaña en las batallas más íntimas, no solo repele el ataque del orgullo y la manipulación, sino que nos enseña la postura correcta ante el Altísimo. Nos recuerda que la obediencia es la armadura más eficaz. Cuando elegimos la sumisión amorosa a la voluntad de Dios, desarmamos la sutil seducción que intenta hacer que el error parezca razonable. La verdadera victoria no es la ausencia de tentación, sino la firmeza de espíritu al decir no a lo que nos aleja de la luz, apoyados por la fuerza del ejército invisible que nos rodea. La apatía espiritual, esa enfermedad silenciosa que intenta convencernos de la insignificancia de nuestro esfuerzo, es desmantelada por la visión clara de que nuestro trabajo y servicio, por mundanos que parezcan, son vistos y registrados en el cielo. La oración, que aprendimos a ejercitar con sinceridad y humildad, se convierte en el punto de contacto más puro con esta realidad angélica. No es un ruido vacío, sino la elevación del alma, y los ángeles, como mensajeros e intercesores, llevan nuestras súplicas al trono y traen de vuelta la respuesta en forma de intuición aguda, discernimiento y curación. La curación divina, prometida para restaurar el equilibrio del cuerpo y del alma, se manifiesta a través de la sabiduría que se enciende como fuego, disipando la confusión y transformando la ansiedad en pensamientos estables y firmes. El ángel de la guarda, celador de la integridad del hogar y de la provisión, garantiza que la armonía prevalezca sobre el caos, combatiendo el desorden que el enemigo intenta imponer en la vida familiar. El mensajero más famoso, cuya primera palabra es siempre no tengas miedo, nos entrega la noticia más importante: la gracia es suficiente. Este mensaje es el punto final de toda nuestra búsqueda. El miedo es el último refugio del engaño, y al ser recordados de que no estamos solos, somos liberados para vivir la plenitud de nuestro propósito. La presencia angélica es una señal constante de que el poder que se nos confiere debe usarse para servir, y que el esfuerzo fiel garantiza la corona de la recompensa, no por mérito propio, sino por la misericordia de Dios que honra la perseverancia. La conclusión definitiva es teológica y existencial: los ángeles son ministros, no dioses. Invariablemente apuntan lejos de sí mismos y de vuelta hacia el Creador. El reconocimiento de su presencia y servicio debe, paradójicamente, disminuir nuestra dependencia en ellos y aumentar nuestra reverencia por aquel que los envió. Esta es la esencia de la fe madura. No buscamos la adoración de los seres celestiales, sino la adoración a Dios, que manifiesta su amor y cuidado a través de ellos. Así, la vida, antes vista como una lucha solitaria contra fuerzas abrumadoras, se revela como una marcha supervisada, donde cada paso es guardado y cada herida es susceptible de curación. La promesa de que tenemos guías, sanadores y protectores no es una fantasía piadosa, sino la estructura invisible de la realidad espiritual que sostiene el universo. La paz que ahora se asienta en el alma no es la ausencia de conflicto externo, sino la presencia estable de la gracia divina que nos fortalece internamente para enfrentar lo que venga. El velo que separa lo visible de lo invisible se vuelve más tenue para el corazón que ora con sinceridad. La visión de la eternidad se manifiesta en el deber diario,
Y la certeza de que somos supervisados por un amor incondicional nos impulsa a vivir con integridad y coraje. No hay cabos sueltos en la providencia de Dios. La jornada está completa en la aceptación de que somos hijos amados, rodeados por una legión de seres que ministran nuestra salvación. Que nuestra respuesta sea la gratitud y la fidelidad, viviendo cada día bajo la bendición y la supervisión de la corte celestial, siempre mirando al autor y consumador de nuestra fe. La batalla ha sido librada, la victoria está garantizada por la fe, y la paz es el legado de la obediencia. La luz de los ángeles nos guía de vuelta a casa, a la presencia eterna del Padre. La jornada se cierra con la certeza: jamás estuviste solo. No cometas el error razonable de olvidar. Suscríbete y dale a me gusta para no perderte el próximo análisis.